Es un virus que hasta hace poco tiempo no era curable. Los medicamentos utilizados para erradicarlo cuando había hepatitis C crónica traían múltiples inconvenientes por efectos adversos. En los últimos 10 años ha habido un gran desarrollo y hoy día con los antivirales de acción directa que inhiben sitios específicos de la replicación del virus de la hepatitis C, esta patología es totalmente curable. Sin embargo, ha existido alguna duda de si después de erradicar el virus, de curar la enfermedad, el paciente debe continuar en vigilancia para coger a tiempo la presión de un hepatocarcinoma. Ese dilema o esa sospecha o esa duda ha motivado la conferencia de hoy. Y hoy la persona encargada de dictar esta importante conferencia es el doctor Jairo Rodríguez, un médico internista que es Fellow de Gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia. Jairo, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, doctor Otero, por la introducción. Muchas gracias al Servicio de Gastroenterología por la oportunidad para hablar sobre este tema tan importante, sobre la curación de la infección por hepatitis C y si es necesaria la vigilancia para el desarrollo de hepatocarcinoma en el tiempo. Esta es la ilustración que aparece en la portada de un libro escrito por un pediatra, el doctor Joaquín Callavet, en el que reza: curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre. En medicina, lo más frecuente es encontrar enfermedades que son tratables, se pueden aliviar los síntomas, pero las enfermedades que son curables no son frecuentes. Este es el caso de la hepatitis C, una enfermedad que hoy día se puede considerar una enfermedad raramente curable. Esta búsqueda realizada en PubMed hace poco, con los criterios de búsqueda que están acá: hepatitis C, curación, respuesta virológica sostenida, erradicación o resolución, muestra que desde los años 80 se ha empezado a publicar al respecto. Sin embargo, la literatura, más o menos en los años 90 y 2000, ha tenido un incremento exponencial de los artículos publicados, mostrando la gran importancia que tiene este tema hoy día. La hepatitis C afecta cerca de 130 a 210 millones de personas en el mundo. De los pacientes que tienen hepatitis C, de ellos el 20 hasta el 30% pueden desarrollar cirrosis. Y de los pacientes que desarrollan cirrosis por la hepatitis C, 1 a 4% por año desarrollan hepatocarcinoma. Además de que el virus puede causar manifestaciones y enfermedades en el hígado, puede causar manifestaciones sistémicas. Mueren cerca de 400.000 personas cada año por este virus y sus complicaciones, y una vez una persona es diagnosticada con infección por hepatitis C, su expectativa de vida es de 10 al 12%, mostrando un alto impacto sobre la morbimortalidad. Las manifestaciones hepáticas de la infección por hepatitis C son esteatosis, hepatitis crónica, de desarrollo de cirrosis y el más temido, el hepatocarcinoma. Pero también tiene manifestaciones sistémicas como crioglobulinemia mixta, glomerulonefritis membranoproliferativa, porfiria cutánea tarda, síndrome Zika, neoplasias como el linfoma de células B, desórdenes tiroideos, diabetes, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, enfermedades neurológicas como la polineuritis, la mononeuritis o anormalidades cognitivas, dentro de las cuales está incluso la demencia. El objetivo principal del tratamiento para la hepatitis C es lograr la respuesta virológica sostenida, por sus siglas en inglés SVR. Se define como una carga viral indetectable al completar 12 semanas después del terminado el tratamiento antiviral. Si un paciente logra la respuesta virológica sostenida, se ha demostrado que a largo plazo casi el 100% de ellos permanecen con carga viral indetectable. Por ello, el término respuesta virológica sostenida se considera un similar al criterio de curación virológica. La curación virológica va de la mano de mejoría clínica, tanto en regresión de las enfermedades y las consecuencias que ha tenido la hepatitis C, como mejoría en el pronóstico, disminución de mortalidad o disminución de las enfermedades asociadas. No solo es importante lograr la respuesta virológica sostenida, para el mundo entero también es importante lograr una estrategia de tamización adecuada en población general y medidas eficaces que logren evitar la transmisión de la hepatitis C.
Y combinando estos tres pilares fundamentales, la OMS ha propuesto que para el año 2030 se logre la eliminación total del virus de la hepatitis C en el mundo. La hepatitis C crónica eh, es importante ofrecer el tratamiento para todos los pacientes que la tengan, independientemente de sus síntomas o la severidad. Tengan o no tengan cirrosis, tengan o no tengan síntomas, todo paciente a quien se le confirma infección por hepatitis C es candidato a recibir tratamiento de poder. Desde los años 80 viene la historia de la hepatitis C en el mundo. Inclusive se ofrecían tratamiento con interferón antes de la identificación total del virus. No fue sino hasta el año 1989 en el que se identificó como tal el virus de la hepatitis C. Y durante los años 80, 90 y entrado los años 2000, el tratamiento era basado con interferón. Esto se conoce como la era del interferón. Este tratamiento no era tan eficaz. Pero sobre el año 2011 hay una revolución en la atención de la hepatitis C y esto ha revolucionado no solo este campo, sino la medicina y la virología. Desde el 2011 para acá, se dispone de tratamientos mucho más eficaces y seguros para tratar la hepatitis y se conoce como los antivirales de acción directa. Y esto es una nueva revolución, una nueva era en el tratamiento de esta enfermedad. Cada vez el desarrollo de la tecnología permite que se desarrollen medicamentos de mejor perfil farmacológico, inclusive llegando a tener tratamientos pangenotípicos que pueden brindar beneficio para cualquiera que sea el genotipo que tenga el paciente. La respuesta virológica sostenida que se lograba en la era de interferón era muy baja, 30 y en el mejor de los escenarios 50%, mientras que con la era de los antivirales de acción directa supera el 95% y algunos estudios mayor al 99%. En Colombia disponemos del sofosbuvir del patasvir, un tratamiento novedoso pangenotípico con una alta eficacia. Existen múltiples blancos terapéuticos en los cuales se puede intervenir para controlar la infección por hepatitis C. Está desde la entrada del virus hacia el hepatocito, en la liberación del material de RNA del virión hacia el citosol, la síntesis de la poliproteína que sucede en el retículo endoplásmico. Esta poliproteína es un gran péptido de cerca de dar origen a todas las proteínas estructurales, no estructurales y de envoltura. También se puede intervenir sobre la replicación viral, sobre el empaquetamiento del virión o sobre las salidas del virus hacia el intersticio para infectar otros hepatocitos. Los medicamentos que actúan sobre la proteasa, lucinibevir, voxilaprevir, los metasvir, levipasvir, velpatasvir, elpasvir, pibrentasvir, y los medicamentos que actúan sobre la NS5B, que es la misma RNA polimerasa dependiente de RNA, este es el sofosbuvir. Una combinación de estas estrategias terapéuticas brinda una alta eficacia en controlar la infección por este virus. Sea cual sea el genotipo del virus, la eficacia actual de los tratamientos antivirales para hepatitis C puede superar el 98%, llegando para algunos genotipos casi al 100%. Incluso pacientes que tengan cirrosis de base pueden tener una eficacia de 96% en el tratamiento. Y pacientes quienes hayan tenido un tratamiento previo con interferón pueden también tener un beneficio de una erradicación del virus en cerca del 97%. Sin embargo, una vez empezó la era del tratamiento con antivirales de acciones directas, vino una gran interrogante: si estos medicamentos en verdad disminuían el riesgo de hepatocarcinoma comparado con el interferón. En los casos de pacientes con infección por hepatitis C y que eran tratados con interferón, o sea, en la era interferón, en los 80, años 90, algunos de ellos lograban la respuesta virológica sostenida. Y estos pacientes demostraban tener un efecto inmunoprotector y disminución de la incidencia de hepatocarcinoma. Los pacientes que hoy día son tratados con antivirales de acciones directas muestran una respuesta inmune. Sin embargo, se había considerado que era una respuesta inmune no protectora y que la
caída rápida de la carga viral generaba que se perdiera una respuesta inmune que protegía contra el desarrollo de hepatocitos tumorales. Y esto podría favorecer el riesgo de hepatocarcinoma en el tiempo. Para resolver esta incógnita se han desarrollado algunos estudios. Este es un estudio de los primeros que fueron publicados, 2016. 344 pacientes quienes tenían cirrosis. Todos tenían cirrosis con un Child-Pugh A o B. Se estratificó la cirrosis y la fibrosis usando el Metavir. Metavir va del 1 al 4. Estos eran pacientes que tenían F3 hacia arriba. O una rigidez hepática tomada por elastografía mayor a 10 kilopascales. Y se trataron todos con antivirales de acción directa. El seguimiento fue a 24 semanas. Esta es la escala Metavir. La escala Metavir es una escala que permite establecer la severidad de la fibrosis y la severidad de la respuesta inflamatoria, diseñada y validada para pacientes con infección por hepatitis C. La fibrosis se clasifica como F0 a F4. Según más fibrosis, más puntaje tiene el paciente, y F4 se reserva para los pacientes con cirrosis confirmada. El Metavir de la actividad inflamatoria se clasifica de A0 a A3, y cuanta más respuesta inflamatoria, mayor puntaje se le pone al paciente. En este estudio los pacientes eran F3 hacia arriba. Estos pacientes tratados con antivirales de acción directa lograron una respuesta virológica sostenida del 91%. Sin embargo, aún teniendo esa respuesta virológica, el 7% desarrollaron hepatocarcinoma. Hepatocarcinoma de novo, o sea, primer caso de hepatocarcinoma, un 3% de los pacientes. Y los pacientes que ya habían tenido un hepatocarcinoma tuvieron una recurrencia del 28%. Se encontró como los principales factores asociados al hepatocarcinoma la cirrosis. Cuanta mayor severidad tenía la cirrosis, mayor era la probabilidad de tener hepatocarcinoma. Y la presencia de un hepatocarcinoma previo ofrecía un OR de 12 para el desarrollo de un hepatocarcinoma posterior. Este estudio, también publicado en el mismo año, más pequeño, de 58 pacientes, solamente evaluó pacientes que tenían hepatocarcinoma previo y fueron tratados con antivirales de acción directa, logrando una respuesta virológica sostenida del 97%. Encontraron que la recurrencia del hepatocarcinoma era tan alta como 27% a 5.7 meses. Para resolver todas estas incógnitas que generaron estos estudios iniciales, se desarrolló este metaanálisis con revisión sistemática de metaregresión en el 2017. Se incluyeron 41 estudios, en total 13.800 pacientes. El 90% de ellos tenían cirrosis A y cirrosis B el 22%, cirrosis A el 66%. En el análisis multivariado, se comparó los antivirales de acción directa contra el tratamiento con interferón. Y tomando como referencia el tratamiento con interferón, se demostró que el tratamiento con antivirales de acción directa tenía un RR 0.68, con un intervalo de confianza que cruza la unidad con una P que no demuestra significancia estadística. De esta manera se demostró que el tratamiento con antivirales de acciones directas no aumentaba el riesgo de hepatocarcinoma. Y también se hizo un análisis para mirar si aumentaba el riesgo de una recurrencia de hepatocarcinoma. El mismo ejercicio ofreció un RR 0.62 con un intervalo de confianza que cruza la unidad y no se demostró significancia estadística. También se demostró con este metaanálisis que el tratamiento antiviral no aumentaba el riesgo de hepatocarcinoma comparado con el interferón. Y se ha propuesto que los estudios anteriores que demostraban un riesgo alto tenían sesgos porque estos pacientes eran pacientes con una enfermedad muy avanzada. Como vimos, eran pacientes con cirrosis o con fibrosis avanzada. Y estos pacientes con cirrosis pues van a tener mayor riesgo de hepatocarcinoma. En general se ha demostrado que el tratamiento antiviral mejora el pronóstico. El riesgo de hepatocarcinoma se ha demostrado reducirse en un 70%. Disminuye la fibrosis y los pacientes que tienen cirrosis pueden demostrar regresión de la severidad histológica de la cirrosis. Disminuye no solo las lesiones en hígado, también disminuye las manifestaciones sistémicas de la enfermedad. Puede disminuir los eventos vasculares de un 9% a un 2.3% a 3 años. Mejora la calidad de vida y mejora incluso síntomas neuropsicológicos. Esto ha demostrado disminución de la mortalidad. Sin embargo, aún con todos estos beneficios que ofrecen los antivirales de acción directa, solo el 1% de los pacientes con hepatitis C en el mundo reciben tratamiento eficaz. En esta curva de Kaplan-Meier, de un estudio recientemente publicado,
se demuestra que la sobrevida libre de hepatocarcinoma es muy buena en pacientes quienes logran respuesta virológica sostenida, cerca del 100% a 200 meses de seguimiento. Mientras que los pacientes que no logran la respuesta virológica sostenida tienen una diferencia importante en el pronóstico de vida y de hepatocarcinoma, con una P estadísticamente significativa. El HR de recibir tratamiento y lograr la respuesta virológica sostenida es 0.07, totalmente significativo. En los pacientes que no logran la respuesta virológica sostenida, el riesgo de hepatocarcinoma es 59 casos por cada 100 personas por año, mientras que los pacientes que logran la respuesta virológica sostenida solamente presentan hepatocarcinoma 1.3 casos por cada 100 personas por año. También los estudios han demostrado que existen otras variables, no solo la respuesta virológica, sino otras variables que impactan sobre el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma en el futuro. Los pacientes que tenían cirrosis son los que mayor riesgo tienen. También los pacientes con diabetes, con obesidad, los hombres y los ancianos. Mientras que los pacientes que además de lograr una respuesta virológica sostenida tenían albúmina normal, plaquetas normal o una escala, un puntaje Metavir bajo, tenían el menor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Todas estas variables deben tenerse en cuenta para definir cómo va a ser el seguimiento del paciente después de recibir el tratamiento antiviral. Como vemos, el riesgo de hepatocarcinoma se disminuye sustancialmente, cerca de un 70%, pero habrá algunos pacientes que a pesar de recibir un tratamiento eficaz y de lograr una respuesta virológica sostenida, no anulan el riesgo y pueden presentar hepatocarcinoma. Eso ha motivado el desarrollo de estudios de biología molecular y de ciencia básica para dilucidar cuáles son los mecanismos por los cuales estos pacientes pueden desarrollar hepatocarcinoma. Para estas dos publicaciones recientes del año pasado, el hallazgo más importante fue los cambios epigenéticos que pueden inducir el virus de la hepatitis C y dejar una marca que puede persistir en el tiempo y desarrollar neoplasias en el futuro. Aquí tenemos una representación de un hígado normal que sufre la infección por el virus de hepatitis C. Este virus genera inflamación, cambios histológicos progresivos. Y a pesar de recibir el tratamiento, algunos de ellos podrían desarrollar hepatocarcinoma. Y esto es fundamentalmente secundario a los cambios epigenéticos que sufren las histonas. Las histonas son los principales reguladores de la expresión de los genes. La metilación o acetilación de las histonas es un marcador importante de la expresión de algunos genes, sean antioncogenes o proncogenes. Y esas alteraciones que genera el virus de hepatitis C sobre las histonas son persistentes en el tiempo. Y si el paciente logre una respuesta virológica sostenida, estos cambios de histonas persisten y son los que pueden expresar genes que favorecen el desarrollo de hepatocarcinoma. En otros trabajos se ha encontrado también que los pacientes que desarrollan hepatocarcinoma después de lograr una respuesta virológica sostenida suelen hacerlo de manera temprana. Los estudios que se disponen en la actualidad tienen un seguimiento promedio de 5 años, demostrando que la mayoría de los pacientes que desarrollan hepatocarcinoma lo hacen en el primer año y algunos pacientes en los años 2 a 5. No tenemos disponibilidad de evidencia qué ocurre sobre el quinto año hacia adelante. Estos estudios estarán por llegar, teniendo en cuenta que el tratamiento de los antivirales de acción directa es un tratamiento pues, de reciente instauración. En los algoritmos que se han propuesto para encontrar la mejor estrategia de monitoreo en los pacientes que logran una respuesta virológica sostenida, lo más concordante entre los diversos autores es clasificar el riesgo. Pacientes con bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto. Y para esto pueden usarse muchas variables. Una de las más importantes es la presencia o ausencia de cirrosis y la presencia de fibrosis. Los pacientes que ya tienen una fibrosis avanzada, F3 o cirrosis como tal, son los pacientes que más riesgo van a tener y probablemente se beneficien de un seguimiento más periódico. En este caso se recomienda cada 6 meses. Mientras que pacientes quienes no tienen cirrosis y no tienen fibrosis, un F0 o un F1, podrían beneficiarse de un monitoreo más laxo. Por ejemplo, un monitoreo hasta el primer año y después salida, sin ninguna necesidad de seguimiento adicional. En la mitad estarán los pacientes quienes tienen alguna hepatopatía o una fibrosis moderada, por ejemplo, un F2, quienes van a requerir monitoreo al menos anual. Y ante la presencia de deterioro de la fibrosis o desarrollo de la cirrosis, un monitoreo más estrecho.
o en el caso de mejoría de la fibrosis, regresión de la fibrosis, tal vez un monitoreo menos estrecho. No solo hay que tener en cuenta la cirrosis, en los algoritmos de seguimiento del hepatocarcinoma también hay que tener en cuenta otras variables. Por ejemplo, en este caso, en pacientes quienes hayan logrado respuesta virológica sostenida y digamos, no tengan cirrosis, también es importante tener en cuenta el síndrome metabólico, otros factores de riesgo, como por ejemplo la edad avanzada, ser hombre, para determinar un seguimiento más estrecho, por ejemplo, cada 6 meses. Y los pacientes que no tengan cirrosis, no tengan nódulos al iniciar el tratamiento, no tengan síndrome metabólico, no tengan otros factores de riesgo, probablemente pues, se beneficien de un intervalo de seguimiento más extendido. Es diferente a los pacientes quienes ya han tenido un hepatocarcinoma. Como vimos en los estudios anteriores, el riesgo puede ser hasta el 30% para recurrencia. Estos pacientes van a requerir un seguimiento más estrecho. Acá se propone con ultrasonido y alfa-fetoproteína al terminar el tratamiento y luego cada 3 meses, con imágenes de alta sensibilidad y especificidad, como la hepatorresonancia o la tomografía. Y el seguimiento debe ser muy estrecho durante los primeros 2 años, cada 3 o 4 meses. Estas son las últimas recomendaciones del 2020 de la Asociación Americana para Estudios de las Enfermedades del Hígado en conjunto con la ITSA. En los pacientes quienes no han desarrollado cirrosis y tienen una respuesta virológica sostenida, se puede recomendar no hacer un seguimiento, pero tiene que cumplir todos estos requisitos. Hay que tener en cuenta que el paciente que tiene una respuesta virológica sostenida de hepatitis C podría reinfectarse. Entonces, los pacientes quienes tienen factores de riesgo para volverse a infectar con hepatitis C requieren también seguimiento. Estamos hablando de hombres que tienen sexo con hombres sin protección, los pacientes que abusan de drogas intravenosas o los pacientes que tienen elevación de transaminasas o bilirrubina, se recomienda hacer una carga viral anual. Y todos los pacientes están recomendados para evitar el uso del alcohol. Si el paciente fue diagnosticado con cirrosis al iniciar el tratamiento, el seguimiento debe ser más estricto y más estrecho. Recomiendan que si el paciente tuvo cirrosis, aún logrando una respuesta virológica sostenida, debería realizársele cada 6 meses ecografía y alfa-fetoproteína en el seguimiento. También los pacientes quienes tienen factores de riesgo para sufrir una reinfección por hepatitis C requieren carga viral anual. Y tener en cuenta que los pacientes también se está recomendado hacerles endoscopia cuando han tenido antecedente de hemorragia por hipertensión portal. Como mensajes para la casa, la hepatitis C hoy día en el 2020 es una enfermedad curable. La respuesta virológica sostenida se logra en la mayoría de los pacientes, más del 95% de ellos. Una vez se logra la respuesta virológica sostenida, el riesgo de hepatocarcinoma se disminuye notablemente. Sin embargo, algunos pacientes pueden persistir con el riesgo de hepatocarcinoma y en los pacientes con más alto riesgo, pero se requiere un seguimiento más frecuente. Ejemplo, en cirrosis, el seguimiento debe ser cada 6 meses. Y los exámenes de elección son la ecografía y la alfa-fetoproteína. Hoy día estamos en la epidemia de la infección por coronavirus, la COVID-19, y eso ha suscitado también nuevas publicaciones en todas las áreas de la salud, incluyendo la gastroenterología. En una búsqueda realizada en PubMed con respecto a la hepatitis C y el SARS-CoV-2, se han encontrado algunos artículos de interés. Por ejemplo, este, publicado recientemente, hace un mes aproximadamente, busca establecer si los tratamientos antivirales de acción directa, que son eficaces en el tratamiento de hepatitis C, podrían tener también eficacia en el tratamiento del SARS-CoV-2. Es importante tener en cuenta que el virus del hepatitis C es un RNA virus y el SARS-CoV-2 también. Y ambos virus comparten la misma enzima para generar nuevo RNA, la RNA polimerasa dependiente de RNA. Todos los medicamentos que tienen este blanco terapéutico y que son eficaces en hepatitis C podrían tener también eficacia en el SARS. En este estudio lo que se intentó hacer es determinar la afinidad que tenían los medicamentos sobre la RNA polimerasa, tanto de la hepatitis C como del coronavirus, encontrando que el sofosbuvir tenía una alta afinidad por la hepatitis C, pero una afinidad, aquí está en azulito, una afinidad no despreciable también para el SARS-CoV-2, cerca de un 60-70% de la misma afinidad. Esto puede proponer estudios de investigación a futuro
para establecer si estos medicamentos de antivirales altamente eficaces podrían tener también beneficio en el tratamiento de la COVID-19. Muchas gracias.